En Spotify. Radio U Central 107.1 FM en el corazón de Santiago. Radio U Central 107.1 FM presenta Comunidad de Cuidados. Un programa para compartir experiencias acerca del cuidado de nuestra salud. Conducen Carolina Muñoz y Marcia Salinas. Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a otro capítulo de Comunidad de Cuidados. Y como siempre estamos acá con Marcia y con Carolina. Y tenemos una invitada muy importante que va a estar conversándonos sobre las enfermedades poco frecuentes, enfermedades raras y huérfanas. Para ello tenemos a Jessica Cubillos Arellano y ella es cofundadora de la Fundación Caminemos por Ellas y por Ellos, Síndrome de Rett Chile, y además es vicepresidenta de la Federación de Enfermedades Poco Frecuentes, FEMPOCH Chile, y actualmente participa como secretaria en Serpochi. Y ahora están participando y realizando el primer Congreso de Enfermedades Raras, Poco Frecuentes y Huérfanas de Chile. Jessica, muchas gracias por venir a nuestro programa y por venir a conversar estos temas que son tan importantes. Hola, buenos días. Buenos días, Jessica. Buenos días, Carolina. Buenos días a todos que nos están viendo y escuchando en este momento también. Muchas gracias por la invitación. Bueno, para iniciar la conversación te queríamos preguntar ¿por qué primero tú empezaste a participar de estas agrupaciones? ¿Cómo surgió a través de, me imagino, de la vivencia más personal? Cuéntanos un poquito de tu historia, a ver. Bueno, exactamente desde la experiencia personal es que estoy transitando en este espacio ya casi 7 años. En octubre cumplimos 7 años como organización, como fundación Caminamos por Ellos y Ellas Síndrome de Rett Chile, a propósito de que mi última hija, Luciana González, nace con una enfermedad poco frecuente que se llama síndrome de Rett, y es ahí que me lleva por este camino, queriéndolo o no. Creo que es algo que nos pasa a muchas madres y padres con hijos con enfermedades poco frecuentes, en esta búsqueda inalcanzable de encontrar otros pares, otras familias, conocer la experiencia de otras familias que están viviendo o ya vivieron la situación de tener una hija con una enfermedad poco frecuente, que es algo que en Chile yo creo que aún que hemos estado muchas organizaciones visibilizando, todavía se desconoce bastante. Uh-huh. Jessica, y bueno, esto, ¿cómo es el primer paso de ser una madre que está a cargo del cuidado de tu hija y conectarte con una organización o con una comunidad? ¿Cómo se da este salto, este puente? Sí, mira, al principio cuando uno lo está viviendo sola es como súper impactante, de verdad que se te remueve todo, es como que se vive un duelo también, es como que se te mueren un poco las ilusiones con respecto a los hijos. Yo lo veo ahora como con la perspectiva del tiempo. Creo que todos sin querer, de pronto, cuando nace un hijo, proyectamos, ¿no?, nuestros sueños, nuestros anhelos, nos imaginamos qué van a estudiar, qué van a hacer, y todas esas cosas. Y cuando llega el diagnóstico, no es que el hijo se muera, sino que se mueren tus expectativas y te enfrentas entonces a un desafío nuevo, a lo desconocido. Y es ahí en donde uno empieza, como les decía al principio, a intentar conectarse con otras personas que ya están viviendo o vivieron lo mismo, y que de ese aprendizaje y de esa experiencia algo te puede aportar. Lo que nos ocurre mucho cuando recibimos los diagnósticos es que uno se queda con eso, con el diagnóstico. El médico, la médica, el neurólogo, el genetista te da la información y te quedas solo, o sea, en este abismo te quedas solo sin saber qué hacer, te quedas solo con tu familia, con tu pareja, y no tienes muchas referencias donde recurrir. Y ahí uno llega a la internet, claro, que hay de todo, ¿no? Sí. Entonces, web. Claro, entonces finalmente encontrar redes, encontrar organizaciones genera lo que tú bien decías, un puente. Uh-huh. Un puente que nos permite no caer al abismo, un puente de experiencia, de acompañamiento mutuo, porque puede ser que el tránsito no sea el mismo, aún compartiendo la misma enfermedad o condición, no necesariamente vamos a vivir todos las mismas experiencias. Puede ser que algunas sí y otras no, pero ya eso significa no estar solos, y eso ayuda muchísimo
sobre todo en salud mental de quienes cuidan 24/7, que la mayoría de ellas son mujeres. Qué importante ese mensaje para quienes nos escuchan y tienen a alguien, algún cuidador o cuidadora conocida, digamos, o conocido, transmitir lo que tú estás diciendo, la importancia de buscar apoyo en la colectividad, generar conectividad también, es un elemento importante para la sanación. Exactamente, Sí. y yo haría este llamado porque siento que nosotras las mujeres, generalmente queriéndolo o no, sabiéndolo o no, de manera súper así como instintiva, generamos tribu, Sí. nos vamos encontrando, nos vamos buscando. Y sucede que los hombres no, y está súper invisibilizado su sentir. ¿Qué pasa con ese hombre cuando recibe el diagnóstico de una hija o hijo con una enfermedad poco frecuente, con un grado de discapacidad? Generalmente el hombre se queda en silencio, generalmente el hombre no dice nada y eso también va como menoscabando la relación de pareja, se van produciendo otras aristas que también hacen que también esto más se vuelva aún más difícil. Claro, es otro duelo. Es otro duelo, Claro. y es otro proceso que a veces se vive también en solitario, porque en el fondo, y lo hablábamos justamente ayer en una sesión con un grupo de estudiantes donde participó un papá, y él como que graficaba eso, que de pronto se siente uno estando en pareja solo, porque finalmente cada uno también vive esta noticia, vive este desafío de manera distinta, aunque esté compartiendo en pareja esta nueva vida, porque de verdad que cambia demasiado. O sea, un desafío familiar. Exactamente. Sí. Súper complejo. Mira, le queríamos también contar a la gente que nos escuchaba un poquito de qué se trata el síndrome de Rett, cómo tú empezaste a ver o qué viste para poder determinar o diagnosticar a tu pequeña, para también que así alguien tenga algún hijo o hija, principalmente hija, pueda acudir prontamente y pueda ver cuáles son los pasos a seguir. Sí, bueno, como les mencionaba, si bien nuestras niñas comparten un mismo nombre, por decirlo así, una misma etiqueta de una condición, no todas van a pasar por lo mismo, pero hay algunas características que son súper marcadoras. En el caso particular de mi hija, hasta los 6, 9 meses yo diría que anduvo bien dentro de lo que eran los hitos propios del desarrollo de un niño, pero como yo ya tenía estos otros 2 hijos que hoy actualmente tienen 13 y 15 años, yo veía que la Luciana había cosas que no hacía o que le provocaban dolor, aunque yo decía, pero ¿por qué llora si yo solo la quiero parar? O no sé, típico a los 7 meses, 8 meses que tú vas poniendo a la huevita de pie, o que le pides los brazos para que te agarre. Ella nada, así como una muñequita de trapo, no se sostenía cuando yo la levantaba o la abrazaba. Generalmente en el día estaba muy en silencio, pero en la noche ciertos ruidos, sobre todo, no sé, un perro, un auto que pasaba fuerte, la alteraba así pero demasiado, y eran unos llantos como que si le estuvieran haciendo algo mucho más complejo que solo pasó un ruido que la alteró. Y también, si bien no tuvo como ningún problema respiratorio, ni digestivo, ni nada, era esta cosa de que no quería ponerse de pie, no quería gatear, estaba, yo diría que como un poco desconectada, no había cosas como que llamaran particularmente de ella su atención, típicos juguetes, colores, cosas como esas, no, como que pasaba para ella desapercibida. Y entonces eso gatilló como que no, aquí algo pasa, Claro. algo pasa, no veo en ella esas cosas como propias de un niño queriendo explorar. Llegamos al pediatra y nos dijo, bueno, cada niño es distinto, cada niño es un mundo, no se preocupe si su hija no gatea, no pasa nada, puede ser que se levante y empiece a caminar rápidamente, qué sé yo. Pero al final fue como tanta nuestra insistencia que en ese momento con el papá de la Luciana le dijimos que nos parecía que igual no, que porque era ponerla de pie y llorar. O sea, y no había ningún ánimo de ella de moverse, entonces Claro. fue como, no, aquí queremos ver algo. Fuimos al traumatólogo, salió todo bien, por ende nos derivaron a un neurólogo, y él nos mandó a hacer unos estudios, y ahí apareció como una mancha en su cerebro en el lado izquierdo. Ahí él determinó que esto era un retraso en el neurodesarrollo, y generalmente es como que se presenta de esta manera, como que hay hitos que los niños no van cumpliendo, pero a medida que ellos van
avanzando en su etapa, en su edad y todo, van manifestando cuestiones muy claras. Hay algo que es típico y que ahora muestro en la cámara, que se llama el palmoteo, que también está muy dentro del espectro autista, pero ellas en particular hacen esto todo el tiempo, aplaudir, es algo constante. Y de hecho, cuando estábamos en la búsqueda de diagnóstico, llegamos a donde una neuróloga que 10 años antes había tenido una niña con síndrome de Rett y que característica ella la tenía como súper presente, y en la segunda visita con esta neuróloga, Luciana empezó a hacer ese palmoteo. Antes no lo había hecho, pero en la segunda visita sí. Y ahí la doctora, en ese momento obviamente no nos dijo, nos pidió el estudio genético y toda esa formalidad, y cuando ya tuvimos el resultado y arroja que es síndrome de Rett, ella nos dice, cuando yo vi a su hija hacer el palmoteo, en mi interior estuve segura cuál iba a ser el síndrome, o sea, estaba segura del diagnóstico, pero evidentemente no lo podía decir así. Y es súper heavy, porque en verdad es algo que ellas no lo pueden evitar, es algo que es constante, que a veces cuando están muy contentas lo hacen mucho más seguido, si están enojadas es mucho más brusco. Yo diría que esa es como una de las características como principales. Otras características como físicas es el tamaño de su cerebro, su cabecita que es más pequeñita. Son niñas que también es diverso, porque hay niñas que son atípicas como mi hija y les cuesta, pero llegan a caminar. Hay otras pequeñas que son clásicas y esto quiere decir que están quizá un poquito más complicadas de salud, muchas de ellas postradas con problemas gástricos, de deglución, respiratorio. Esa es una condición física, mental, y también que aborda como distintos espacios donde las madres y los padres siempre están muy a full, muy atentos. Me parece importante destacar, bueno, destacar, digamos, porque me parece que lo que tú comentas en tu experiencia puede ser la experiencia de muchas otras familias que han pasado por algo similar, y que es la itinerancia por distintos médicos y diagnósticos. O sea, un tiempo arduo en visitar médicos, hacer exámenes para dilucidar cuál es el diagnóstico que tienen, ¿cierto? Sí. ¿Ustedes tienen un cálculo más o menos de cuánto se demora desde que empiezan a aparecer los signos y síntomas y que les diagnostiquen realmente? Mire, es súper variable, pero es tan cierto lo que tú indicas en el sentido que una persona que vive una enfermedad poco frecuente pasa por lo que se llama la odisea diagnóstica, y puede ocurrir que esto tome entre, 5 hasta 14, 15 años, siendo la media 9 años. Imagínate, en el caso, la media 9 años. Claro, en el caso del síndrome de Rett también es como relativo, porque como les comentaba, hay dos, entre comillas, versiones. Entonces, de pronto, si la familia, por un tema económico, no puede acceder a un estudio genético y su hija presenta las características más clásicas del síndrome de Rett, muy probablemente un especialista que no conozca del síndrome le va a decir clínicamente: tu hija tiene una parálisis cerebral. Y es como lo que más se asemeja. Pero si se trata de una chica que es atípica, o un joven, un varón, un niño, porque también tenemos pequeños, muy poquitos varones con síndrome de Rett, y cumple con las características atípicas, si no está presente el estudio genético y ese profesional no conoce de la enfermedad, probablemente nos diga: es un autismo severo. De hecho, un diagnóstico erróneo, sí, digamos. Exacto, y de hecho hasta el 2009, si no me equivoco, aproximadamente, o 2004, el síndrome de Rett era considerado un autismo severo. Muy severo, exactamente. Y cuando se concluye que tiene una base genética, se saca del DSM-5 y entonces se habla que es un síndrome poco frecuente, que tiene estas otras características, que si bien tiene también algunas características de autismo, es propiamente otro síndrome. Qué potente igual, sí. El hecho de tener esto que dices tú, esta itinerancia de 9 años, o sea, qué desgastante, qué súper desgastante el hecho de estar estos 9 años. Y ustedes, al momento de saber este diagnóstico, ¿cuáles fueron los pasos siguientes? ¿Terapeuta?
porque me imagino que desde que diagnosticaron a tu hija al hecho de ya participar en la asociación, pasó otro tiempo. Claro. Bueno, aquí uno habla desde el privilegio, ¿no? Uh-huh. En el sentido que en ese momento Ignacio, que es el papá de mis hijos, tenía un buen trabajo, por lo tanto estaba en ISAPRE, teníamos un buen plan de salud y la verdad es que todo fue, en nuestro caso, medianamente rápido. Uh-huh. Nosotros logramos un estudio genético mandando la muestra de sangre al extranjero a través de una clínica en particular, pagando obviamente lo que correspondía, pero aún así una oportunidad que no todas las familias nuestras tienen. Y fue todo muy rápido, también poder acceder, gracias a que él tenía un seguro complementario, a las terapias que la Luciana en ese minuto requería, que era específicamente kinesiología, porque la Luciana todavía no lograba caminar sola, o sea, ella logró caminar sola a los 2 años y medio. Uh-huh. Entonces, todo eso, sí, desde la oportunidad del trabajo de mi expareja se logró hacer. Pero quiero dejar en claro que no es la posibilidad que tienen todas nuestras familias. Uh-huh. Y es algo que por lo que nosotros como organización, así como otras organizaciones amigas, siempre estamos como en esta causa alzando la voz para decir, oye, necesitamos que el Estado de Chile haga lo que tiene que hacer, porque claro, más encima, como ustedes mencionaban, tardar tanto tiempo para llegar al diagnóstico no es solo tiempo, es un desgaste físico, emocional, mental, que lo vive la familia, lo viven los hermanos, que eso también hay un impacto en los hermanos, pero en lo económico pega súper fuerte, nuestras familias se empobrecen y ahí quiero también hacer el punto que a veces uno dice, bueno, pero una familia que tiene más lucas le es más fácil. Oye, sí, tiene más lucas, pero igual es difícil. Igual, equilibrar los costos que son altísimos y cuando es una familia que está de clase media no recibe ayuda de ningún lado y una familia que está con escasos más recursos de pronto también cuesta que les ayuden, que les colaboren, porque en verdad la gente y los estamentos gubernamentales no están tan familiarizados con la discapacidad, no conocen estas realidades, por lo tanto de repente hasta como que las miran raro, señora, usted está loca, no, su hija, y lo digo porque me lo han dicho las familias también, su hija es mañosa, no, su hija yo creo que está muy regalona. Claro. Espérese un ratito, y en espérese un ratito se pierde el valioso tiempo de encontrar las terapias que son indicadas. Sí. Y bueno, la frecuencia que necesitan de las terapias, el tipo de tratamiento que no debe ser uno, es múltiple. Exacto. Un costo altísimo. Por eso tal vez la participación que ustedes tienen en este proyecto de ley de cuidados y el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados es súper importante, digamos. Ustedes han tenido una participación activa que después podemos conversar si nos da el tiempo, digamos. Sí, está súper interesante la conversación, de hecho como casi que no queremos cortar, pero vamos a escuchar un ratito una canción que es de gusto de nuestra invitada, como siempre, que consolidó el éxito de un grupo chileno, pero en México, el 2012, Bailando Solo, de Los Bunkers. Ya estamos de vuelta con más Comunidad de Cuidados, junto a Carolina Muñoz y Marcia Salinas. Bien, estamos acá compartiendo entonces una interesante conversación con Jessica Cubillos y conversábamos acerca de todos estos cambios que ocurren a nivel familiar y surge también la importancia de los hermanos, ¿cierto? Bueno, y que cualquier miembro de la familia se puede constituir en un cuidador, en una cuidadora también. ¿Qué pasa con los hermanos? Nos gustaría que nos contaras un poco más acerca de eso, Jessica.
Sí, mira, bueno, es bien potente, así como nosotros los padres en este camino que transitamos con hijos con enfermedades poco frecuentes no sabemos cómo abordarlo al inicio, tampoco nuestros otros hijos, ¿no? Uh-huh. Son personas que también de alguna manera se ven tocadas y quizás la palabra más correcta no es que se resientan, pero obviamente hay una afectación también en ellos en lo emocional, porque uno queriéndolo o no, de pronto todo gira en torno a este hijo o hija con esta enfermedad poco frecuente, porque obviamente hay un riesgo vital, ¿no? Entonces nos pasa que de pronto sentimos también culpas como padres porque no le damos la suficiente atención a estos otros hijos que son neurotípicos, que quizás tienen una buena condición de salud y por lo tanto un poquito uno los suelta como anticipadamente y también obviamente ellos resienten esa mayor atención, hay momentos que son desafiantes, sobre todo ya en la adolescencia, vamos viviendo los típicos cambios, entonces también pueden manifestarse esas situaciones. Y también pasa que muchas mujeres están solas cuidando, solas siendo sostenedores de la familia, por lo tanto también se apoyan en los hijos mayores y ahí sin quererlo no, uno también delega el cuidado en un hermano, en una hermana. Y tenemos el caso de organizaciones amigas que son lideradas por tremendas mujeres que también en algún minuto les tocó convertirse en mujeres cuidadoras y tuvieron que dejar su posibilidad profesional o laboral de lado para cuidar a esta hermana o hermano porque el padre o la madre habían fallecido. Entonces el cuidado también se delega y lo comparten otros integrantes de la familia. Eso. Sí, y dentro de esta federación tú nos contabas que incluso hay participantes que son hermanos y hermanas hermanos y hermanas cuidadores de... Sí, bueno, en el caso de la federación son 24 organizaciones y en ese espacio hay líderes que viven con la condición o la enfermedad y estamos quienes cuidamos también liderando una organización. Y hay otras organizaciones amigas que no son parte de la federación, pero también lideran sus propias fundaciones y ellas han sido y son mujeres que son hermanas de alguien que vive la condición o enfermedad poco frecuente y obviamente han hecho esta causa propia y han levantado todo lo que tiene que ver con el tema de los cuidados. Solo quiero tomarme un espacio para decir que en el 2018 y 2019 fuimos muchas organizaciones marchando, mujeres saliendo a las calles para dar visibilidad a esta causa que es el tema de los cuidados, a revelar lo importante que es el cuidar, cómo se sostiene la vida, pero también la economía de un país. Y hoy por hoy el tema se está discutiendo, como mencionaba Marcia, en este proyecto de ley que este gobierno está impulsando, pero creo que es súper valioso reconocer que sin la sociedad civil, sin estas mujeres que salieron a las calles, que salimos a las calles, creo que eso tampoco se hubiera relevado a tiempo. Y hoy por hoy muchos están hablando de los cuidados, que es bueno, obviamente. Sí, ustedes también tienen harta participación en el Congreso ahora. Sí. Han podido asistir. Cuéntanos un poquito cuando pasaron de esta parte de la movilización y de la visibilización a la conformación de esta federación y posteriormente también ahora la participación y que los llaman a los proyectos de ley que tienen que ver con la política nacional de cuidado. Eso es súper relevante porque Carolina nos invita y nos hace partícipe de algo que vivimos, ya sea en primera persona, estos líderes que yo te contaba que son parte de una organización o nosotros quienes cuidamos. Las leyes se tienen que hacer para la ciudadanía, pero también con conocimiento de causa, de la realidad y lo concreto. Y no solo de los tecnicismos, porque para esos tecnicismos hay mucho, pero de quién se vive y quién estamos ahí al ladito cuidando, también debemos ser escuchados. Por eso, como Federación de Enfermedades Poco Frecuentes, para nosotros, uno de nuestros pilares es esta participación en estos espacios de toma de decisiones con líderes de opinión, de quienes toman y crean las leyes, pero que también queremos hacernos escuchar con conocimiento de causa y levantar la voz cuando se está haciendo algo que no le corresponde. Y estas organizaciones que conforman la federación son 24, como te mencionaba, todas muy distintas, todas también promoviendo también sus propias causas desde la enfermedad o condición que representan, pero teniendo ejes en común. Y ahí es donde la federación juega un papel importante porque nosotros queremos incidir y incidimos en políticas públicas, porque es importante que el Estado y los gobiernos de turno
no solo escuchan a los profesionales, entre comillas, sino a quienes viven esta realidad. Que muchas veces. Sí, bueno, solamente comentar a la audiencia que la federación que tú nos das a conocer es la Federación de Enfermedades Poco Frecuentes o FEMPOF. FEMPOF Chile. Sí, FEMPOF Chile, sí. Exacto. Sí. Sí, entonces, y esta federación está conformada por todas estas organizaciones amigas que tú señalabas, ¿verdad? Exacto, son 24 organizaciones, muchas de ellas están en Santiago, hay unas en la zona sur del país también, todas muy distintas, todas organizaciones de enfermedades poco frecuentes, como es el caso de Menkes, de Duchenne, autoinflamatorias, bueno, todas ellas, si nos buscan en nuestro Instagram, van a poder conocerla y van a ver que este mes principalmente se vienen muchos días internacionales para justamente visibilizar, educar y crear conciencia sobre este tipo de condiciones de enfermedades poco frecuentes. ¿Han tenido reuniones con algunas otras agrupaciones de manera internacional que hayan sido conformadas y estén en algún...? Sí, hay espacios internacionales donde como federación somos partícipes, tanto a nivel latinoamericano como otros países fuera de la región. Somos una organización bastante activa y a su vez también trabajamos acá internamente con otras organizaciones amigas que son las denominadas Paraguas, que son FECHER y ACHAP, que son también organizaciones que lideran otro tipo de organizaciones con enfermedades poco frecuentes. Porque son muchísimas las enfermedades poco frecuentes, más de 8.000, así que imagínense. Mucho el trabajo. Sí. Y cuéntame ahora, tienen en varios flancos. Uno es el de difusión, también de educación hacia la población, además de las redes de apoyo. Pero ahora tienen otro flanco que es hacer congresos sobre las enfermedades raras poco frecuentes y huérfanas de Chile. Cuéntanos un poco de esta nueva iniciativa de la federación. Sí, mira, ahí nosotros como federación, como sociedad civil, participamos en este espacio que convocó tanto la doctora Rosa Pardo, genetista de la Universidad de Chile y académica, y la doctora Leonor Bustamante. Ellas idearon este proyecto que obviamente a nosotros nos resuena como organizaciones civiles de pacientes y nos invitaron a ser parte de el comité científico que está conformado también por distintos profesionales. Y esto nace y ahí me largo solo un poquitito, para ser justas también, nace de un proyecto que nos invitó en su momento la ex senadora Carolina Goich, el 2021. En ese espacio se armó un plan nacional de enfermedades poco frecuentes donde participaron 250 personas de distintos ámbitos que estaban conectadas con las enfermedades poco frecuentes, desde, no sé, el doctor, desde la investigadora, desde la académica y obviamente nosotros como sociedad civil. Y ahí quedó resonando y dando vuelta esta idea de hacer un congreso. Y el año pasado me llama la doctora Pardo como en junio y me dice, ¿sabes qué? Vamos a hacer el congreso. Y yo, ¿ya? ¿Y quieres trabajar conmigo? Y yo, sí, obvio. Pero fue todo desde este espíritu que tiene ella en lo particular de hacer, querer hacer, entender lo que significa para nosotros como familia, como personas, que estos temas se visibilicen, pero también se conozca y se eduque. Y ese también es el propósito del Congreso. Por un lado, si ustedes visitan la página www.serpochi.cl van a encontrar el programa y estamos hablando de políticas públicas los 3 primeros días, la parte primera de la jornada, de cada jornada, pero a su vez, obviamente, hablando desde el ámbito de la salud, el tema de los cuidados también presente y de la sociedad civil. Entonces está toda la comunidad en torno a este tipo de enfermedades o condiciones siendo partícipe. Y eso nos tiene demasiado contentos porque es un hito, de verdad, es el primero, así que estamos ahí con toda la fe que va a salir todo muy bien. Sí, felicitaciones. ¿Y tú eres secretaria también Sí, yo participo como secretaria del espacio y tengo el honor de ser parte de este proyecto donde también está... Coordinador. Sí, Francisco Videngosi, quiero decirlo que el único hombre siempre se ríe porque dice, mucha, entre tanta mujer, yo aquí también estoy presente. Esto es el 13
Y 15 de noviembre. Del 13 al 15. Del 13 al 15. 14 y 15 de noviembre acá en Santiago. Es solamente un congreso presencial en esta ocasión. Y vamos a estar ahí también teniendo esta oportunidad de encuentro, de generar vínculo y generar comunidad. Esto, si bien hay muchas acciones que pueden parecer similares, finalmente a veces se hacen por grupos, ¿no? De manera separada. Y aquí es invitar a todos, porque todos somos parte de una comunidad y sin miedo, obviamente me refiero a esto, teniendo en cuenta que la industria también tiene que estar presente, pero obviamente delimitando los espacios y obviamente haciéndole una manera en que sea respetuoso, pero también sea para avanzar y conocer lo que están haciendo. Eso. Tienen distintas áreas, formación e innovación, veíamos genética e investigación, inclusión y cuidado, medicina personalizada y políticas de salud pública. Son distintas áreas las que están abiertas, digamos, para presentación de trabajo. Me imagino que están en el tiempo ya pasó. Ya pasó el tiempo ya están los trabajos organizados. Claro. Ya pasó, como dicen por ahí, la vieja. Sí. Pero el 15 de septiembre se van a anunciar ya el resultado de estos trabajos, que quienes quedaron. La verdad es que las doctoras... El programa. Sí, la doctora estaba muy contenta porque hubo una muy buena recepción de la invitación a participar enviando trabajos científicos, que en esta ocasión también se les permitió a las organizaciones ser parte de estos proyectos y no solo desde la mirada académica y desde la investigación. Jessica, cuéntanos o cuéntale a las mujeres cuidadoras, papás, mamás cuidadores, ¿qué aspectos podrían realizar si es que están teniendo una primera acercamiento al síndrome o el primer acercamiento a una enfermedad rara para que no se les venga todo el mundo encima, como para evitarles ciertas cosas quizás que ustedes o otras familias tuvieron que vivir y que puedan encontrar contención? Sí, bueno, lo primero yo creo es abrazarlos a la distancia, porque es un camino dificultoso, sin duda, pero también que se permitan el llorar y el patalear. Eso como primera base. Y en segundo, encontrarnos. En el caso de síndrome de Rett, nosotros siempre estamos recibiendo a nuevas familias. Las redes sociales para nosotros han sido fundamentales para encontrarnos con otras familias a lo largo de nuestro país. Y creo que es la misma labor que cumplen otras organizaciones amigas, el darle la mano a una familia que está en este nuevo camino, en apoyarles con las experiencias de otros. Hay organizaciones amigas que están súper claras, hay muy pocas, pero hay algunas enfermedades poco frecuentes que están, por ejemplo, la ley Ricarte-Soto. Entonces, esa familia, si se acercan a una organización obviamente que corresponda a la enfermedad de su hijo o hija, van a tener esa asesoría también desde como lo emocional, pero también de la información. Oye, estos son los derechos, esto es lo que contempla eventualmente la cobertura de la enfermedad o la condición, y también sirve para armar red y comunidad. En el caso de nosotros también, por ejemplo, el síndrome de Rett lo cruza la epilepsia refractaria, así como el autismo o un autismo sindrómico, también la epilepsia refractaria. Y en ese caso también nos encontramos con organizaciones amigas con las cuales estamos levantando que ojalá la epilepsia refractaria ingrese al GES, y entendiendo que es tan variado lo que le ocurre a una persona con una enfermedad poco frecuente, el conocimiento de las organizaciones ayuda, siento yo, para que las familias tengan un poco de calma, que la experiencia de otros les va a servir, los va a encaminar de alguna manera y va a cortar estos momentos que hablábamos al principio de lo que significan estos transitar de pronto tan extendidos. Eso obviamente lo va a cortar. Y el hecho de estar diariamente cuidando a una persona, ¿cómo lo han resuelto en parte o de cierta manera las familias que tú conoces o has podido conocer dentro de la agrupación? Sí, mira, voy a aprovechar de mandar un saludo cariñoso a Dara, que es una de nuestras princesas que ha estado muy complicada de salud en el último tiempo. Su mamá es Karina, y de cariño le decimos Nina, y ella lo ha dado todo. O sea, yo creo que poner a Nina y mencionarlo ahora no es gratuito, porque es una forma de
si bien no romantizar el cuidado, para no caer en esa línea delgada, pero sí una forma de valorar esta entrega de una madre por su hija, que con todo en contra está ahí al pie del cañón, velando por el bienestar de su hija, por la calidad de su hija en vida, pero a su vez también reclamando por sus derechos y porque obviamente sea respetada la salud de su hija y lo que ella necesita. Y así como Nina, son muchas las familias de nuestra organización que han estado lidiando con este tema de una enfermedad tan devastadora. Nosotros hemos perdido a niños en estos casi 7 años. Yo diría que son 7 pequeños que han partido, y obviamente eso ha significado algo muy potente para las familias en primer lugar, que lo viven directamente, pero también para nosotros como organización, y es súper duro. Entonces, el cuidar a alguien con una enfermedad poco frecuente es como abandonarse de alguna manera, es dejarlo todo, pero también es quererlo todo, porque estamos hablando de una persona que debe tener todo para que su calidad de vida y bienestar sea lo primero, y que no nos estén cuestionando cuánto cuesta la hospitalización. O sea, creo que ahí el Estado de Chile está al debe, y no puede ser que sigamos haciendo rifas, lucatón, bingo, para que la calidad de vida y la salud de una persona esté en dignidad y esté acorde a los requerimientos que necesitan. Y como que debemos entender que la salud no es eso, no es caridad. Y el apoyo que entregan ustedes como organización es muy relevante, porque no solamente, es ayudar y sostener el apoyo económico que necesita la familia con todas estas, digamos, acciones que ustedes realizan, aportar en un granito de arena, sino que también el sostén y apoyo emocional. Sí, Marcia, mira, con respecto a eso, soy súper franca y quizás suena un poco extremista el pensamiento, pero en el caso nuestro, como fundación, nuestra colaboración va en lo segundo que tú mencionaste, en poder ayudar a esa familia en la parte emocional, dar herramientas, conectarlas con otras familias, conectar también con otros especialistas. En pandemia, por ejemplo, tuvimos hartas charlas, contamos, gracias por la buena voluntad de muchos profesionales, con sus conocimientos de manera gratuita, y se van articulando como colaboraciones también con una psicóloga que es Piera Palavicini, con otras muchas personas profesionales como ustedes que nos quieran aportar. En el caso nuestro particular como fundación, no somos una fundación de beneficencia, pero sí no podemos estar ajenos cuando una familia nos dice, ¿saben qué? No me queda otra que hacer una lucatón. Claro. ¿Y qué nos queda a nosotros? Disponer un espacio de difusión como son las redes sociales. Apoyar. Entonces, la difusión. De esa manera lo hacemos. Yo te mentiría si te diría que nosotros pasamos dinero muy contadas veces, porque además es una organización que está creada y que está administrada por otras mujeres que cuidamos. Entonces es como súper difícil poder, por este momento, esperamos y soñamos que en algún minuto podamos hacer aquello que es también poder aportar de una manera quizás más concreta y monetaria, pero hoy por hoy el trabajo que hemos hecho es también informar a la familia, y eso es súper relevante, porque una familia informada es una familia poderosa. Si va a una consulta médica y el doctor no conoce sobre el síndrome de Rett, créeme que va a aprender a través de esa familia. Exacto. Y eso también es súper importante. Bueno, y el llamado también que los profesionales y las profesionales que hacemos en todos los programas, escuchemos, los estudiantes también que están aprendiendo recién cómo funciona cada profesión del área de la salud, es escuchar primero a la familia y escuchar a las personas que viven día a día esa enfermedad, porque al final la persona no es una enfermedad, sino que cada persona la lleva como de manera muy diversa, muy distinta, y cada uno conoce su propio cuerpo, su propio sentir. Vamos a seguir conversando de las organizaciones también. Sí, las organizaciones hay que escucharlas. Sí. Vamos a ir una pausa muy breve y volvemos ya para casi despedirnos. Vamos a escuchar una canción que mezcla rebeldía y sensualidad. En el año 2013, Caderas Blancas de Mon Laferte. Ya estamos de vuelta con más Comunidad de Cuidados, junto a Carolina Muñoz y Marcia Salinas.
Volvemos con Jessica, Marcia, conversando el tema de enfermedades raras poco frecuentes, y dentro de las conversaciones que se dan fuera del aire estábamos preguntándole a Jessica cómo se hace con la escolaridad de niños y niñas que tienen enfermedades raras como el síndrome de Rett, para que nos contara un poquito. Sí, bueno, en nuestro caso como fundación tenemos como una amplia gama en ese sentido. Hay muchas de nuestras niñas que sí están escolarizadas. Decir también que no solo niñas pequeñas, sino que también hay adultas. Por lo tanto, muchas de ellas ya cumplieron como el ciclo establecido en un estamento de educación especial. Y eso también provoca otra lucha y otra causa, porque ¿qué pasa cuando los niños ya cumplen y los adultos cumplen ya 24 años? 28 años, que creo que es como el límite por ahí, ¿qué más, no? ¿Qué se les brinda a ellos? Eso por primera parte. Y lo otro es que hay otras pequeñas que sí están escolarizadas, que van a escuelas especiales, algunas tienen escuela hospitalaria, pero también hay otras familias que han manifestado su temor, porque en el caso del síndrome de Rett, nuestras hijas no se comunican verbalmente, claro, y no controlan esfínter. Entonces, obviamente, hay un temor que se entiende y que es súper atendible, de decir, chuta, mando a mi hija, pero si le pasa algo, si le ocurre algo, ¿cómo yo lo voy a saber? Y obviamente esos son como los temores que tienen muchas de nuestras madres al momento de poder ejercer ese derecho a sus hijos e hijas. Empieza a dudar un poco si realmente ejercerlo o no. Exacto. Qué complejo. Es complejo porque obviamente todas entendemos que nuestras hijas independientes e hijos, independientes de su condición o enfermedad poco frecuente, tienen derecho en esta sociedad, son parte de esta sociedad. De hecho, a mí la palabra inclusión hace mucho rato me está molestando porque mi hija no es de otro planeta, pues no me tienen que hacer el favor de incluirla. Exacto. Está aquí, es parte de la sociedad. Por lo tanto, si bien todas entendemos aquello, sus derechos y sus deberes, de pronto cuando nos encontramos en una sociedad que desconoce tanto, de pronto esos miedos son grandes, pues, son potentes. Entonces, claro, ahí ya depende de cada familia, de lo que ellos quieran y puedan hacer. Sí, es como el desafío es como generar estas confianzas. Exactamente, sí. Sí, estuve viendo también un libro que había en España que se llamaba Las princesas silenciosas. La princesa sin palabras. La princesa sin palabras, eso. Sí. Y hablaba de las niñas y cómo también las amigas, que son personas que no tienen ninguna otra enfermedad neurotípica, podían hacerse partícipes de jugar, de ver cómo ellas se expresaban de otra manera, en la mirada. Así que... Bueno, Jessica, estamos llegando ya al final. No sé si nos quieres comentar algo que le quiera transmitir a esos madres, padres, cuidadoras, cuidadores, abuelitas, abuelitos, así como mensaje final. Bueno, como tú lo mencionaste, todos de alguna manera, así como lo fuiste diciendo, madres, padres, abuelas, abuelos, hermanas, queriéndolo o no, nos vamos a convertir en cuidadores en algún momento de nuestra vida o vamos a ser cuidados. Así que es súper relevante como sociedad entender que esto no lo vive un grupo en particular de la sociedad, sino que en algún minuto todo va a tocar a nuestra puerta, ya sea una enfermedad o el hecho de poder cuidar o ser cuidado. Entonces, que seamos efectivamente más empáticos, que cuando veamos a una persona, una niña en la plaza, seamos amables. Si vemos a una persona en la fila del supermercado que aparentemente no tiene una discapacidad, es por algo uno está ahí. No está ahí haciendo la fila de personas con discapacidad porque quieres hacer la fresca, sino que hay una razón. Entonces, ser más amable en ese sentido. Hay mucho que decir, yo sé que el tiempo ya se nos está terminando, así que muchas gracias. Bueno, gracias. Muchas gracias, Jessica. Gracias. Bueno, vamos a llegar al final de nuestro episodio de Comunidad de Cuidados. Agradecemos a Jessica Cubillo su participación y aporte, a todas las auditoras y auditoras que estuvieron con nosotras el día de hoy. Y recuerden sintonizarnos la próxima semana en la 107.1, Universidad Central de Chile, a Marcia, a Carolina, en Comunidad de Cuidados. Gracias nuevamente, Jessica. Que estén muy bien. Buena semana. Chao, gracias. Chao.